Permítame hablarle un poco acerca de esta sección que se llama Doctrina Cristiana. Para complementar Doctrina Cristiana hemos añadido un elemento, es un glosario al final de la Biblia. Después de Apocalipsis, allí hay una sección que se llama Mar Adentro. ¿En qué consiste Mar Adentro? Son términos que tal vez sean un poco difícil de entender, alguna terminología que es terminología cúltica, algunas palabras que han quedado en desuso y fueron sustituidas entonces por términos modernos, por términos actualizados que nos hacen comprender mejor la idea de esa palabra en su contexto. Así es que cada vez que usted se tropiece con una palabra que no entiende del todo en la Biblia del Pescador, vaya allá, vaya a Mar Adentro, vaya al glosario y de seguro allí va a encontrar una ayuda que pues le va a asistir a entender mejor esa palabra o ese término. Doctrina cristiana. ¿Por qué razón estamos hablando de doctrina cristiana en una Biblia para evangelizar? Quiero responder a eso y responder con claridad. Fue Juan Wesley quien en una ocasión nos dijo que si él iba a engendrar hijos bastardos, prefería no tenerlos, prefería no engendrarlos. ¿Por qué? Bueno, porque para Juan Wesley la tarea de evangelizar implicaba la responsabilidad de educar y de formar a aquellos hijos espirituales que se habían convertido, aquellos que habían nacido de nuevo. Es decir, para Juan Wesley no solo teníamos que evangelizar, teníamos que educar, teníamos que formar, teníamos que enseñar los primeros pasos. ¿Cómo hacerlo sin tener una sección de doctrina? Esta sección que llamamos Doctrina Cristiana intenta cubrir todas aquellas doctrinas principales, aquellas doctrinas fundamentales que necesitamos compartir con el nuevo convertido y a veces con el que lleva bastante tiempo ya convertido. Regularmente un cristiano puede explicar, puede responder a qué significa una doctrina en particular, pero de vez en cuando se nos escapan los versículos específicos para explicarla, se nos olvida dónde están esos versículos. Otra vez, la Biblia del Pescador está organizada en forma temática en su sección de doctrinas y usted podrá ir viendo doctrinas tales como el pecado, la iglesia, Jesucristo, la palabra de Dios, Satanás, doctrinas como ángeles, Dios, dones espirituales, el fruto del espíritu, el hombre. Como puede ver, se incluye una gran cantidad de doctrina, claro. Y bajo esos temas que acabo de mencionar, aparecen algunos usos de esa doctrina o enfoques de esa doctrina particulares. Como en toda la Biblia del Pescador, funciona de la misma manera. Un versículo específico y partiendo de ese versículo, entonces vamos avanzando a través de la Biblia hasta tener la comprensión total de esa doctrina. El cristianismo es interesante y lo que va sucediendo con la iglesia sumamente importante y digno de considerar. Todos parecemos estar convencidos y claros de qué cosa cree Dios acerca de la salvación, qué cosa dice la Biblia acerca de la fe, acerca de la resurrección de muertos. Pero cuando le pedimos a una persona que lo explique, entonces comienza el titubeo y parece que ni están claros los versículos en nuestra mente y tampoco los conceptos. Bueno, ¿por qué razón enseñar doctrina desde la perspectiva de lo que cree una religión o de lo que cree cierto predicador? Mire bien, la Biblia es la máxima autoridad en temas doctrinales. Ningún libro contiene el pensamiento de Dios como lo contiene la Biblia. Entonces no podemos enseñar doctrina sin utilizar la Biblia. Hay dos cosas que quiero mencionar y que salieron de la boca de Jesús. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan y versículo 16, Jesús hace este comentario: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Jesucristo estaba diciendo que era importante que la gente comprendiera que su doctrina no era de él. Jesús no decía ser propia la doctrina, sino de aquel que lo había enviado. Eso dio autoridad a las palabras que salían de la boca de Jesús. No era un hombre cualquiera que andaba inventando qué cosa decir.
¿cómo entonces algunos seres humanos pueden llegar a creer que tienen una doctrina que enseñar y una doctrina que compartir? No, en la medida en que la doctrina que enseñamos es la doctrina bíblica, entonces esa doctrina tiene autoridad. En la medida en que estamos enseñando palabra de Dios, en esa medida tenemos autoridad para esperar que la gente no solo responda y obedezca a la doctrina, sino que cambie y sea transformado. Es importante que cada predicador, que cada ministro, que cada creyente entienda que la doctrina que está compartiendo no le pertenece, no es mía. No, esta no es la doctrina del pastor, ni siquiera la doctrina de la iglesia, es la doctrina de Dios. Mi doctrina no es mía. Ojalá y cada creyente que toma la Biblia del pescador en sus manos la tome para compartir la doctrina del Señor, no la doctrina de cada individuo. Por otro lado, la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia, Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De aquellos apóstoles. Aquellos 12 que habían recibido la doctrina directamente de Jesús. Aquellos hombres que habían estado con él durante 3 años y medio, que habían sido enseñados y educados por él. Establecieron la base doctrinal que creemos hasta el día de hoy. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la constitución de la iglesia. Estamos hablando de ese elemento que no puede ser cambiado, que no puede ser modificado. Las doctrinas no se desarrollan, las doctrinas no crecen, a la doctrina no se le añade. La doctrina del Señor, la doctrina de Dios, la doctrina apostólica es el mensaje de Dios para nosotros ayer, hoy, mañana y siempre. La palabra de Dios no cambia. Debemos entender esto. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo hombre que al hablar utiliza como fundamento este libro, al tal se le creerá y el tal tendrá poder en su boca para la transformación de vidas. Un último versículo está en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué fea expresión, qué duras palabras, pero no tendrá nada que ver ni con usted ni conmigo en la medida en que seamos maestros con la Biblia en la mano.